Buenas noches, bienvenidos al segmento del análisis de las entrevistas de las 8:45. Junto a Carmina Valdizán vamos a conducir hoy. Carmina, gusto en saludarlo, buenas noches. Buenas noches, Mariana, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Todo muy bien, muchas gracias. Vaya, me alegro. Hoy por la noche tenemos dos temas. Vamos en el primero a hablar nuevamente de un problema que pues, ha ido creciendo. Desde hace mucho tiempo lo hemos denunciado, se ha tratado, pero el tema persiste. Y se trata de este tema del abuso de la prisión preventiva, pero también de esa abominable figura de la prisión provisional que un juez la verdad se lo inventó y que a pesar de que se critica, se señala, no hay forma que desaparezca. Este será nuestro primer tema. Y el segundo, vamos a hablar de otro tema que también es recurrente, que aparece cuando hay algunas denuncias o aparecen algunos abusos, y nos referimos al tema de los bonos y las dietas para funcionarios. Ese es un tema que, bueno, que tiene que ver también mucho con la falta de una política salarial del Estado, de la falta de la reforma del servicio civil. En fin, de ese tema hablaremos en la segunda entrevista. Para la primera tenemos dos invitados, producción me confirma que ya están con nosotros. Le doy la bienvenida al doctor en Derecho Luis Mérida y al licenciado y abogado Arturo Miranda. Ambos buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, buenas noches. Por la invitación. Gracias. Doctor Mérida, bueno, ya introducir el tema a veces es redundante, lo hemos dicho muchas veces. Tal vez lo nuevo depende a quién se le pregunte, si al Ministerio Público o al sistema penitenciario. Personas que están en prisión preventiva, según el Ministerio Público, son alrededor de 19,000, con más de 7,000 personas arriba de más de 5 años de estar esperando ir a juicio. Y si uno le pregunta al sistema penitenciario, pues son alrededor de 12,000. Bueno, desde ahí empieza el problema sin saber realmente cuántas personas guardan prisión preventiva. Su evaluación, sus comentarios iniciales, por favor. Gracias, muy amable. Realmente, cuando hablamos de la prisión preventiva, tenemos que hablar sobre ciertos conceptos y ciertas características del mismo. Usted bien lo ha dicho que no tenemos una estadística que sea fiable en cuanto a cuántas personas realmente están sufriendo la prisión preventiva. Por un lado, el Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, maneja una cifra. Los jueces de ejecución manejan otra cifra. Y cada uno va adaptando cada uno de esta estadística para su mejor manejo y conveniencia. Hablar de la prisión preventiva, como bien usted decía, la confunden también con la prisión provisional. Hay que hablar que las personas cuando son detenidas, tienen que estar puestas a disposición de un juez dentro de las 6 horas y posteriormente en 24 horas escucharlas. Es decir, se toman en cuenta las primeras 6 horas. Caso contrario, estarían sufriendo una prisión preventiva que sería en todo caso ilegítima. No sería ilegal porque estaría ordenada por un juez, pero aquí hay una práctica muy arraigada, como es únicamente con hacer saber a una persona que ha sido aprehendida el motivo de su detención, entonces piensa que con eso están legitimando ya lo que es una primera declaración, y no es así. Hay que recordar que la única fuente en el derecho penal es la ley y no la costumbre. El hecho de que a través del tiempo se haya hecho esta forma de legitimar, por así decirlo, esa prisión preventiva, postergando más allá de las 24 horas para hacer escuchar a la persona que manda la Constitución, es algo que no puede estar ya sucediendo y que debe de haber alguna forma de poderlo contrarrestar. Pero desde épocas desde que estoy ejerciendo el derecho, yo recuerdo que suplen esta cuestión únicamente diciendo a la persona, le dice, mire, usted se fue detenida porque hubo una orden de tal juez y por ese motivo es detenido y se le acusa de tal delito. Y con eso tratan de suplir la primera declaración, lo que viene siendo una forma ilegítima porque no es apegado a la ley. Otra cuestión que se está dando ya hoy en día y que parece también que ya está siendo costumbre es la famosa prisión provisional.
La prisión provisional no existe en nuestro sistema jurídico, en nuestras leyes penales no existe. Lo que sí es un sinónimo entre prisión provisional y prisión preventiva. Eso sí ha existido, pero no se puede confundir el que se dicte una prisión provisional y con eso mandar a una persona a un centro de detención. Eso no puede estar sucediendo. La prisión provisional es, y repito, un sinónimo a la prisión preventiva. La prisión preventiva, recordemos que solo se puede dar cuando medien indicios racionales suficientes para pensar que una persona ha cometido el delito o ha participado en el mismo. Pero esos indicios racionales suficientes tienen que fundamentarse en la decisión del juez. Es decir, no solo decir, hay indicios racionales suficientes, por lo tanto le dicto un auto de prisión preventiva. No, debe razonar en qué consiste cada uno de estos indicios racionales. Pero la práctica, a través de haber malformado ya nuestro sistema procesal penal en cuanto a la primera declaración, es lo que está haciendo que muchas personas hoy en día sufran de esa prisión preventiva. Cuando inicia o se cambia el sistema y entra en vigencia el Código Procesal Penal que hoy tenemos vigente, la prisión preventiva era la excepción. Todo el mundo empezaba a gozar de una medida sustitutiva. Pero resulta que hoy en día lo que pasa es de que es lo contrario. Parece ser que la regla general es la prisión preventiva. Y recordemos que aquí hay un punto de quiebre que es muy importante mencionar, lo que es el decreto 32-96 del Congreso de la República, publicado en el Diario de Centroamérica el 5 de junio de 1996 y entra en vigencia el 13 de junio de ese mismo año, en el cual se da un catálogo de delitos por los cuales no se puede dar una medida sustitutiva. Y eso es contrario a todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Muchísimas gracias, Además, doctor Mérida, por esta amplísima introducción al tema. Ahora quisiera hablar con el licenciado Miranda, que nos diga qué es lo que está sucediendo, que mucha gente ha venido desde años atrás criticando este abuso que se está dando, este mal uso de la no existente figura de la prisión provisional. Y ahora pues se mediatiza un caso que posiblemente sea importante para abrir los ojos a este sistema, pero en muchos de los casos no ha habido realmente más que una necesidad mediática de este uso. Mire, yo tuve la oportunidad de ser asesor de tesis de una excelente alumna de la Landívar que trató este tema de la prisión provisional. Y como lo dijo el doctor Mérida, que me antecedió, es una mala praxis que viene desde hace varios años. Esto es una falta de innovación en nuestro derecho, que se queda rezagado a los requerimientos sociales. Aquí lo que debería haber es un cambio estructural en la ley procesal penal, en el cual la primera audiencia se debe de calificar los peligros procesales para ver si una persona es dejada en prisión provisional desde el inicio o se le es beneficiada o una medida sustitutiva mientras haya una primera declaración. Lamentablemente, en los tratados y en nuestra tendencia de procesal penal, nadie puede ser dictada una prisión preventiva sin antes haber estado ligado a proceso penal. Pero debe de cambiar esta tendencia porque lo primero que debe de dilucidarse es sobre la libertad o no de una persona, y debemos ver que el artículo 14 del Código Procesal Penal claramente indica de que esta medida debe ser, siempre debe ser tratado como inocente, y las medidas que restringen la libertad de una persona deben siempre ser tomadas de manera restrictiva. Pero eso no existe actualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los jueces que dictan esta prisión preventiva, porque no lo puedo llamar como una resolución judicial, porque
ellos cometen un prevaricato incluso porque están mandando a prisión a una persona que ni siquiera ha sido alegada a proceso penal. Y hemos de recordar que el proceso penal inicia con esa resolución en el cual le dictan el auto de procesamiento. Entonces, no puede haber una persona que esté sujeta a un proceso penal sin esa resolución. Entonces, esas personas están guardando prisión vedadas de su libertad sin estar sujetas formalmente a un proceso penal. Y eso incluso podría catalogarse como una resolución contraria a la misma Constitución dictada por los jueces. Pero es la tendencia social y lo que debe cambiar es la ley y debe de tomarse el Congreso de la República el tiempo en las comisiones de estudio para innovar el derecho, emitir una reforma y tratar la manera de solucionar este problema. Porque la prisión preventiva y su abuso, así como la prisión provisional, es un problema ya muy grande y los jueces están maniatados a eso. Recordemos que los juzgados de turno se crearon inicialmente para que las personas que eran capturadas afuera de horas, un juez competente las podía escuchar en su primera declaración, ligarlos o no a proceso penal, de dictar las medidas sustitutivas o auto de prisión preventiva y hasta ese momento enviar el expediente al juez natural. Pero los jueces de turno desnaturalizaron su función y ya no están para ese tipo de cuestiones. Tan es grande el problema, porque es mucha la carga laboral, que a las personas que agarran incluso por faltas tienen que esperar turnos de 2, 3 días para que los escuchen y les pongan una multa. Y mientras tanto guardan prisión en la carceleta de sótano de tribunales. Y esto ya no puede pasar. Arturo Miranda, escuchándolos a ambos, leyendo informes, incluso relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en fin, el problema está identificado, ustedes ratificaron y subrayaron dónde están los problemas. ¿Por qué no sucede algo? El Congreso ha tratado en varias oportunidades, recuerdo que todavía cuando estaba la extinta CICIG hubo una propuesta que la apedrearon, hay que decirlo, después la Corte Suprema de Justicia mandó una iniciativa, no sucede nada. A su criterio, ¿por qué no pasa nada a pesar de todo lo que se sabe ya del problema de la prisión preventiva y la prisión provisional? Repito, yo creo que sí ha sido una falta de voluntad política en el Congreso de la República, aunque si bien es cierto, usted dice, y como es sabido, ha habido varias propuestas para tratar de enmendar este problema que se ha ido enraizando en nuestra sociedad. También existe la presión mediática de ciertos medios de comunicación en los cuales exigen sangre, exigen pena anticipada por aquellas personas que, en especial en los casos de corrupción, quieren que empiecen a pagar desde el primer día los supuestos errores de corrupción o posibles comisiones del delito sin estar siquiera sujetos a proceso penal. Entonces, es una cuestión que se ha ido enraizando, que se ha ido acrecentando más con la difusión de las redes sociales, que eso ha incrementado que la población enardecida y con ánimo de justicia cambian su idea de justicia a estos medios de comunicación y en lugar de buscar justicia, lo que encuentran es un linchamiento anticipado mediático y obligan al juez con esa presión social y mediática a que dicte este tipo de resoluciones contraria a la ley y a la Constitución. Pero sí es necesario cambiar radicalmente nuestra estrategia. Y como conocedores del derecho, yo creo que debemos de innovar. En otros países del sistema anglo, lo primero que se tiene que saber es si la persona se queda detenida o no en la primera audiencia. Entonces, eso debería de implementarse en nuestro país para quitar ese horror jurídico que es la prisión provisional, que es inexistente. Y como es inexistente, es ilegal, porque no hay juez que aplique la prisión provisional que no actúe contrario a la ley, porque los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite, al contrario del ciudadano. Muchísimas gracias. Doctor Mérida, partiendo de esto que nos acaba de decir el licenciado Miranda, entonces el juez que dicta la prisión provisional comete un delito. En este caso, ¿qué delito es? Prevaricato. Y podría ser también resoluciones contrarias a la Constitución. Son los delitos que podrían perfectamente encuadrar
en este tipo de resoluciones que dictan los jueces. Y lo que es más, yo considero que no hay juez penal que no haya no esté o haya caído en este tipo de delitos, porque todos los jueces en alguna u otra forma han utilizado, ya sea el hacer de conocimiento la causa de la detención o bien son únicamente dictar la prisión provisional mientras que se le escucha su primera declaración a una persona. Esos son los delitos que considero que podrían encajar perfectamente en este tipo de resoluciones que dictan los jueces penales, al menos la mayoría. Tanto usted como Arturo Miranda han denominado a la prisión provisional como mala práctica, ilegal, ilegítima, inexistente. Ya le ligaron el delito de los jueces que utilizan esta figura, pero no es la primera vez que lo escuchamos. ¿Por qué no sucede nada? ¿Por qué no ha habido un abogado, un litigante que haya interpuesto alguna acción que corrija esta prisión ilegal, ilegítima, inexistente, mala práctica? Hay una cuestión muy importante acá. Cuando una persona es detenida y está sujeta a un órgano jurisdiccional, a un juzgado, lo que quiere es solventar su situación jurídica, es decir, lo antes posible. Si uno interpone alguna acción legal, lo que hace es entorpecer y alargar los tiempos. Entonces es mejor acelerar el procedimiento, Doctor aunque Mérida, sea en esta forma ilegal. Mérida, no me refería a un caso Sí. específico de una persona que está frente a un juez, a una situación. Me refiero en general. Insisto, esta figura de la prisión provisional pues ya no la voy a calificar, ustedes lo han hecho lo suficiente, pero alguna, no sé, acción de amparo, alguna inconstitucionalidad, algo que erradique totalmente de la faz de la tierra guatemalteca esta figura y tratemos de enmendar las cosas. ¿Por qué eso no sucede? ¿Por qué nadie lo ha hecho? Realmente porque no nos hemos organizado como abogados, cada uno va por su lado al colegio de abogados, no ve los intereses generales de todo el agremiado y todo eso hace ver y hace también sentir esa necesidad de la población de que se vaya corrigiendo, porque el carácter general de la ley se viola al ser aplicada individualmente a cada persona, como más se vaya complaciendo al sistema o también a la cuestión mediática, como bien dijo el abogado Arturo Miranda. Hay otra cuestión bien importante que sí lo hemos hecho. Los abogados empezamos a interponer en nuestra praxis las exhibiciones personales en favor de nuestro cliente, pero ¿qué nos hemos topado? Que ningún juez que practica la exhibición personal le da inmediata libertad a las personas que están en prisión provisional. Otro problema que tenemos es que el juez goza de inmunidad por medio del antejuicio y muchas veces hemos interpuesto denuncias penales, pero en la mayoría de casos se quedan sin lugar por frívolas improcedentes las denuncias en los antejuicios contra los jueces, porque según las resoluciones indican claramente que ellos en su actuar, conforme a la independencia judicial, lo han hecho conforme a la ley. Entonces, sí se ha hecho y sí se hace en las prácticas por muchos abogados, pero nos hemos encontrado con el paredón del mismo sistema judicial que todas las exhibiciones personales la declaran sin lugar y todas las denuncias contra los jueces, en este caso, los declaran frívolos improcedentes los antejuicios. Entonces, aquí es un problema que los litigantes nos hemos topado todos los días. Entonces, es el sistema el que ha cerrado sus filas frente a la defensa de la prisión provisional. Ante esta situación, lo único que considero yo que cambiaría la situación es una enmienda por parte del Congreso de la República y poder regular de alguna manera, tratar la manera de buscar una solución por medio de un decreto ley. Esa es la única manera que creo que tenemos, porque los litigantes sí lo hemos hecho, sí lo hemos actuado, pero lamentablemente el sistema no nos deja ir más allá. Muchísimas gracias, doctor Mérida. Se habla mucho de que todo esto se podría solucionar si se empieza a implementar más, el brazalete electrónico. Sería mucho más simple para tener control sobre las personas que pues tienen preventiva o los casos en los que les están dictando ilegalmente a una prisión provisional. Sí, esto vendría a solucionar bastante el problema. Lo que sucede es que también yo considero que hay cuestiones no solo coyunturales, sino que estructurales. Por ejemplo, el mismo sistema de corrupción que existe en todas las cárceles.
Imagínese usted que toda persona, por cualquier delito que ingrese ahí, desde el primer momento son extorsionados, les piden dinero. Y nosotros sabemos que estando el sistema penitenciario en manos de los propios reos, ellos son los que solicitan el dinero. Nunca vamos a llegar a un funcionario que ellos van a decir, nosotros no pedimos nada. Pero sí piden, los propios internos piden que se les dé cierta cantidad de dinero para que la persona que ingresa no le pase nada dentro del propio recinto. Es decir, también no se les obligue a hacer limpieza en los baños, a que hagan cualquier tipo de mejora dentro del sistema penitenciario, lo que son obligados a pagar una cantidad que se va diluyendo, no solo en la persona que lo recibe, sino que también se va dando. Eso es Vox Populi en todos. Entonces, si está arraigado, eso que es estructural, ya empezamos nosotros a ver de que por eso no cambian las situaciones, porque conviene al sistema mantenerlo. Va a ser muy difícil el poder eliminar este tipo de prácticas. Arturo Miranda, ya identificamos el problema, la probable solución con el tema de una reforma legal para la eliminación completa o algo que erradique lo de la prisión provisional. Carmina introdujo un instrumento que pudiera servir en algunos casos para pues liberar espacios en las prisiones, como es el brazalete, pero en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso se arrancó un proceso para tratar de atajar todos estos problemas y hablan también de que hay otros aspectos importantes que abordar, no solo el brazalete, sino el tema de garantías procesales, algunos temas específicos del Código Procesal Penal. ¿Usted nos podría ayudar a identificar qué otras cosas deben de ajustarse para que logremos erradicar estos problemas? Mire, en primer lugar, la prisión provisional se tiene que eliminar de tajo por medio de una reforma a la ley. Eso ya lo dije claramente. Segundo, debe de existir más juzgados de turno por medio de los cuales las personas que son aprehendidas, ya sea por orden judicial de otro juez y que las llevan a torre tribunales fuera de hora o en otros juzgados fuera de hora, puedan escuchar a las personas en primera declaración y solventar su situación jurídica, más que todo en la medida de otorgarle o no una medida sustitutiva. Como bien lo dijo el doctor Mérida al inicio, y es claro en todos los tratados internacionales y en toda la doctrina procesal penal, la prisión preventiva es la última ratio, es decir, la última opción. Incluso la Constitución en su artículo 14 y nuestro Código Procesal Penal en el mismo número de artículos lo dice taxativamente. Además, el 261 es la última opción, pero lastimosamente, y como he dicho, el linchamiento mediático social hace que sea la regla y no la excepción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los jueces deben de actuar ya con independencia para tratar la manera de que solo en los casos muy excepcionales, que el delito sea violento, que sea de grave riesgo social, pues obvio se tiene que aplicar la prisión preventiva porque el del tipo de delito así lo merece. Pero lastimosamente todos los jueces, y estoy hablando todos, están aplicando la prisión como regla general. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Bien lo dice el informe, como usted lo mencionaba, sobre para la reducción de la prisión preventiva en las Américas, que hizo la Corte Interamericana. Debe de ampliarse los requisitos que indica el 262 y 263, porque solo los peligros procesales pueden dar lugar a prisión preventiva, para que el juez se le limite el abuso de la prisión preventiva, porque el juez queda muy a criterio y subjetivo y lo está aplicando de una manera general. Entonces, eso, primero crear juzgados de turno para que escuchen afuera de las 3:30 de la tarde, que todo mundo o están almorzando o están refaccionando en tribunales. La cosa es que nunca los escuchen y con la carga de trabajo se viven suspendiendo audiencias. Entonces, pero también son humanos y no hay espacio y no hay tiempo ni personal para eso. La solución es que la Corte cree más juzgados de turno para que fuera de los horarios puedan solventar la situación jurídica de las personas. Con eso liberarían a este número y con aumentar los requisitos en la ley para la aplicación de la prisión preventiva, daría una restricción a los jueces para que apliquen de manera general la prisión preventiva. Eso es como dos casos. Y con respecto a las prisiones, pues
Eso es un abuso que se está dando en todas las prisiones, pero nosotros no tenemos prisiones de menor, ¿cómo se llama?, riesgo, es decir, de baja seguridad, en los cuales podrían estar ahí las personas que tienen delitos menores, que tal vez tengan un peligro procesal, pero el delito no es de tanta trascendencia como para que su seguridad se ponga en riesgo poniéndolo al lado de asesinos, extorsionistas, narcotraficantes y ese tipo. Entonces hay que hacer una limpieza como en los establos de Augías en Grecia, de un trabajo titánico hercúleo, pero por algo hay que empezar. Pero nunca se crea algo. Tenemos las mismas estructuras penales y de prisiones preventivas desde hace 40 años. Es imposible. Doctor Mérida, hay otro tema entre todo esto, el abuso de la fuerza pública a la hora de llevar a los detenidos. Hay personas que se les puede citar nada más. ¿Por qué hacer todo este show y perseguir a las personas? Y esto se viene haciendo de verdad, ya es una práctica recurrente. Del 2015 para acá se evidenciaron tantísimos casos en los cuales no era ni siquiera necesario una cónyuge, una persona que recibe una llamada, cosas así. ¿Por qué irlos a traer y hacer eso? Las personas, estoy segura que todo el mundo quiere evitar que llegue una radiopatrulla o 3 radiopatrullas a su casa y se presentarían a los tribunales. Yo considero que en la mayoría de casos bastaría con una citación para que la gente o la persona que está siendo sindicada de un delito se presente ante el juez que lo está citando. Pero el llamar la atención mediáticamente parece ser que es hoy en día la constante. Recordemos que con la administración pasada del Ministerio Público fue una constante que en los delitos de corrupción contra funcionarios públicos y todo, era hacer el gran escándalo, ver cómo se le capturaba, se desplegaba gran cantidad de radiopatrullas, en fin, era todo un despliegue policial, pero para llamar la atención y que lo mediático, es decir, la prensa también pudiera dar toda la información, pero concentrándose en el despliegue. Pero la mayoría, como repito, que está siendo sindicado de un delito, lo que quiere es solventar su situación jurídica en la mejor forma. Si se le cita y no llega, entonces sí habrá la necesidad de poderlo conducir o bien ordenar la aprehensión. La conducción es decirle a la Policía Nacional, tráigalo, vaya a traerlo, lo tiene toda la noche en la sede policial y al día siguiente a primera hora me lo trae acá. Contrario censo, la aprehensión sí es capturarlo y llevarlo en forma inmediata ante el juez que ordenó la aprehensión o al menos al juez natural que está conociendo la causa, porque ahora hay juzgados única exclusivamente que ordenan allanamientos y aprehensiones de personas, pero eso no faculta también para que se haga esa práctica de que a la primera lo que tenemos que hacer es ir a allanar una casa, es aprender a la persona y llevarla ante el juez, pero con todo ese despliegue, con toda la información mediática. Y fíjese que la prisión preventiva debe de ser lo menos dañosa para la persona y ante todo esto se le causa daños en su moral, a la familia, en su trabajo, en fin, viene toda una serie de consecuencias que le dañan, no solo en lo personal, sino que también en lo social. Y eso es lo que hay que tener. ¿Sí? Doctor María, nos estamos ya acercando a los últimos minutos del espacio que tenemos para este análisis. Usted introdujo, y para todavía darle tiempo a Arturo Miranda, en una de sus respuestas iniciales habló del famoso decreto 3296, que en aquella coyuntura de secuestros, asesinatos, pues bueno, se pasó, después se fueron eliminando. A mediados de los 2010 a 2012, 8 más o menos, el Congreso se dio a la tarea de poner un montón de delitos sin medidas sustitutivas, en fin, aquello que Arturo dijo, la gente quería ver sangre y le dieron el circo. Y hoy, sin entrar a la especificidad, ¿usted considera que también dentro de este debate de prisión provisional preventiva, también tenemos que hacer un análisis serio de las medidas sustitutivas? Sí, hay que hacer un análisis porque las medidas sustitutivas sí se pueden aplicar porque se deben de dar de conformidad
con lo que perciba el juez cuando recibe la primera declaración. En primer lugar, porque esa medida sustitutiva es de carácter cautelar. Segundo lugar, tiene que ser necesaria y proporcional. Y solo es legítima su imposición cuando sean necesarias para lograr los fines del proceso penal. Y en todo caso debe de seleccionarse la que sea más proporcional al peligro que se trate de evitar, sea el de fuga o que trate de evitar la obstaculización a la averiguación de la verdad. Y fíjense que otro aspecto muy importante es que debe ser objetiva, debe de apoyarse exclusivamente en apreciaciones de valoraciones o conjunturas de carácter, no de carácter subjetivo. En una ocasión me dijo un juez a mí, es que no te das cuenta cuando viene la gente a platicar conmigo acá y que hasta llora. Entonces, ¿cómo les voy a dar una medida sustitutiva? Entonces, el juez deja de ser ahí objetiva. Y además, el carácter de la medida sustitutiva tiene que ser provisional. Solo debe de durar lo necesario, no más allá, y debe ser lo mínimamente lesivo. Muchas gracias, ¿Por qué? doctor. Quisiera darle el último minuto para que cierre el programa al licenciado Miranda, por favor. Muchas gracias. Bien, gracias. Lo único que puedo decir, y apuntalando lo que dijo el doctor Mérida, es efectivamente tiene que haber una reforma integral del sistema penitenciario en general, no solo del procesal penal. Pero tocando las medidas sustitutivas, el problema, y solo con esto termino, es que aplica el Congreso en sus reformas de ley la excepción, es decir, quita la posibilidad de una medida sustitutiva para algunos delitos. Y hay excepciones a la regla siempre. Por ejemplo, en un parricidio, existe el parricidio, es un delito violento, pero puede ser que la persona actúe en estado de emoción violenta, pudo haber actuado con ciertas atenuantes que solo el juez puede observar. Y por eso es que las corrientes doctrinales indican que solamente cuando existe un verdadero peligro procesal, como de fuga o obstáculo a la averiguación de la verdad, merece guardar prisión preventiva. De lo contrario, debe dejarse ese nivel de intelectualidad, ese proceso intelectual al juez de valorar si le otorga o no una medida sustitutiva. Y es por eso que debe existir una reforma integral, no solamente para el asunto de la prisión preventiva y de su aplicación de la prisión preventiva, sino también de las medidas sustitutivas. Bien, agradecemos a Luis Mérida y Arturo Miranda que nos hayan acompañado esta noche. Muy amables. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches y gracias. Gracias, buenas noches, doctor. Vamos a hacer un breve corte y después del mismo hablaremos con dos especialistas sobre el tema que anticipábamos, bonos y dietas para funcionarios. Los esperamos.